Buenas tardes. Se abre la sesión pública de esta Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz para la conferencia de nuestro académico ilustrísimo señor don Francisco Mateo Vallejo, especialista en cirugía general y del aparato digestivo, para pronunciar la conferencia Primum non nocere hacia una medicina segura. Cuando quiera, doctor Mateo. Con la venia. Sí. Excelentísimo señor presidente, ilustrísimos académicos, señoras y señores, se me escucha bien así, sin necesidad de micrófono, me imagino, así que voy a aprovechar para poder moverme un poco más libremente. El tema de la charla de hoy, Primum non nocere, viene, como ustedes saben, de Hipócrates, que decía que primero no hacer daño y que es una de las obligaciones dentro del tema. Voy a intentar explicarles cómo esto no ocurre siempre y voy a intentar hacerle una charla donde primero voy a ponerle en situación, luego vamos a ver qué metodología hay para conseguir una medicina segura y por último vamos a hacer algunas anotaciones sobre lo que presuntamente debe ser el futuro dentro de la medicina. Primum non nocere es eso, ¿verdad? Siempre conseguimos que la medicina sea segura. Pues no. Muchas veces tenemos problemas a la hora de hacer nuestro trabajo y no conseguimos los resultados que deseamos. En el año 90 yo entré a trabajar en el Hospital de Puerto Real y me tocó trabajar con un cirujano que cuando tuve la primera complicación allí me dijo: mira, las complicaciones no intentes explicarlas ni porque el anestesista lo haya hecho mal, ni porque el manganeso esté elevado, ni por nada de eso. El 90% de las veces son errores suyos. Y esos errores hay que ver qué es lo que ha podido ir mal e intentar corregirlo para que la siguiente vez no te vuelva a ocurrir. Eso es la base de una medicina que es segura, ¿de acuerdo? Entonces, actualmente, en este siglo, la Organización Mundial de la Salud lanzó un reto, que era que el objetivo de los sistemas sanitarios era que los pacientes no tuvieran eventos adversos. Eso es lo fundamental. Aquí comenzamos a tener que definir qué son una serie de nombres que a lo mejor no nos suenan de forma habitual. ¿Qué es un evento adverso? Pues un evento adverso es cualquier incidente que ocurre a lo largo de la prestación sanitaria, sea diagnóstica o sea terapéutica, que indique o que produzca un daño en el paciente. Daño que puede ser desde daño mínimo, molestias, hasta la muerte. Eso es un evento adverso. Hemos pasado de un quirófano del siglo XIX, como era este, finales del XIX, a un quirófano de la actualidad, lo que se llama un quirófano inteligente. Pero aún así no hemos conseguido evitar los daños producidos por la asistencia sanitaria. En el año 2000 apareció publicado un libro que modificó totalmente todo lo que se planificaba sobre esto, que se llamaba Errar es humano, cómo construir un sistema de salud seguro. Esto lo publicó el Comité de Calidad en Salud americano. Y este Comité en Salud, pues lo que decía o lo que dejaba ver ahí era que la medicina era un tema muy poco seguro. En este momento de la charla, yo habitualmente, como esta charla la suelo dar de forma habitual, pregunto que a quién le da miedo montarse en un avión, me levantan muchos la mano, a quién le molestaría mucho tener un chalet al lado de una planta petroquímica, también me levantan muchos la mano, quién estaría bien viviendo al lado de una central nuclear, pues también me levantan muchos la mano. Pero miren ustedes, todos esos sistemas son mucho más seguros que entrar en un hospital. Un hospital tiene un riesgo 20 veces mayor que los accidentes de tráfico. Y solo tiene más riesgo saltar en paracaídas
la escalada extrema en montaña y la carrera de motocicleta. Es decir, que estamos hablando de que el hospital es un sitio con un sistema regulado, poco regulado y un sistema muy peligroso. ¿De acuerdo? Tanto es así que en estadísticas de la National Academy Press, el número de muertos al año por eventos adversos supera y duplica casi el de cáncer de mama y casi el de accidentes de tráfico. Es decir, que estamos hablando de un tema muy importante y al que no se le presta, creo yo, la debida atención. ¿Sigue siendo así en el momento actual? Pues miren ustedes, estamos hablando del 2000 al 2019, 4 de cada 10 pacientes sufren daño en la atención sanitaria, de los cuales el 80% sería prevenible. 1 de cada 10 pacientes en países desarrollados sufren eventos adversos en la hospitalización. Cada año se producen 134 millones de eventos adversos en países de renta baja, con 2,6 millones de muertes. Y en los países de la OCDE, entre los cuales nos encontramos, el 15% del total de actividad y del gasto sanitario viene de los eventos adversos. Es decir, que estamos hablando de que se consume, no solo fallecen pacientes, sino que se consumen muchos recursos. ¿Qué pasó después de la pandemia? Es decir, en el año 2020 tuvimos la pandemia. ¿Qué ha pasado? Pues ha pasado que han aumentado, el número de eventos adversos derivados sobre todo de la demora diagnóstica. Es decir, la demora diagnóstica ha condicionado a muchos pacientes que han llegado tarde al diagnóstico y han pasado situaciones de enfermedad más complicadas, ¿vale? En cirugía, ya René Leriche decía en el 1951 que todo cirujano lleva en su interior un pequeño cementerio al que acude a rezar de vez en cuando. Un lugar lleno de amargura y pesar en el que debe buscar explicaciones a sus fracasos. Esto está sacado del inicio de un libro que les recomiendo encarecidamente, que se llama Ante todo no hagas daño. Este señor Henry Marsh es neurocirujano inglés y ha hecho un libro que merece la pena leer. Creo que para todos, este párrafo me vais a permitir que lo transcriba literalmente y dice: es inevitable que uno acabe cometiendo errores y debe aprender a vivir con las consecuencias a veces espantosas. Cuando te acercas a un paciente al que has iniciado, da la sensación de que hay un campo de fuerza empujándole, resistiéndose a tus intentos de abrir la puerta de la habitación en la que yace esa persona y cuyo picaporte parece de plomo. Un campo de fuerza que pretende apartarte de la cama del paciente y que se opone a tus intentos de esbozar una sonrisa vacilante. El cirujano es ahora un villano, el autor de un crimen o un incompetente en el mejor de los casos. Ha dejado de ser una figura heroica y todopoderosa. Resulta mucho más fácil pasar de largo a toda prisa y no decirle nada al paciente. Yo, por desgracia, he tenido esa sensación más de una vez. Es decir, que por desgracia, a lo largo de mis 40 años de trabajo en hospital, ha habido días que me ha costado trabajo entrar en una habitación a ver cómo seguía un paciente. Esa definición es correctísima. A partir del 2000 que salió Errar es humano, muchos autores han sido capaces de escribir sobre sus errores. Este señor, Atul Gawande, que lo veremos luego, es cirujano e investigador en salud pública en Estados Unidos, ha escrito Complicaciones, confesiones de un cirujano sobre una ciencia imperfecta. Y otro libro que se llama El efecto Chern-List. Veremos luego qué es el Chern-List quirúrgico y hablaremos de él. Stephen Westaby es cirujano cardiovascular y ha escrito un libro también muy bonito que se llama Vidas frágiles. Pero estamos hablando de seguridad. ¿Qué es seguridad en temas de salud? Pues seguridad son elementos estructurales, procesos que están basados en la evidencia,
que lo que tienden es a conseguir que el número de eventos adversos sea el mínimo posible. Eso es seguridad. Y esa seguridad es la que tenemos que intentar implantar en todos los sitios donde trabajemos. Para eso hay una terminología en seguridad. Ya hemos visto lo que es el evento adverso. ¿Qué es un incidente? Pues un incidente es... Se lo voy a explicar con algunas cosas que me han pasado. Que bajen al paciente del 402 que lo voy a operar ahora mismo. Y cuando bajan al paciente del 402 dice, pero bueno, ¿yo qué hago aquí en este quirófano? Ah, pero usted no era el que había que operar. No, yo no, a mí no me tienen que operar. Habían cambiado el orden de las camas, por lo cual desde ese momento jamás se ha vuelto a utilizar el número de la cama como referencia de un paciente. Eso es un incidente, ha estado a punto de producirse un problema, pero gracias a Dios no ha pasado, ¿vale? El evento adverso, como ya hemos dicho, es un daño resultante de una actividad sanitaria, que puede o no ser prevenible. El problema es que la gran mayoría de los eventos adversos son prevenibles, casi un 40 o un 50%, si siguiéramos las normas adecuadas, guías clínicas, protocolos, etc. ¿Y qué es un evento centinela? Paciente en una reanimación, con un catéter epidural puesto, de noche. Se dice, ¿tiene dolor, doctor? Pues vamos a sustituirle la bomba que tiene y vamos a ponerle otra bomba para que se le quite el dolor. Pero van y le ponen una bomba que no era para epidural, sino para intravenosa. La paciente se queda parapléjica. Eso es un evento centinela. Eso ha pasado en uno de los hospitales donde yo he estado, ¿vale? Eso es un evento centinela. Causa daño grave o la muerte del paciente. ¿Y en España en qué situación estamos? Pues mire, esto es un estudio que se hizo, que se llama ENEAS, que se estudió sobre los eventos adversos en hospitalización. Luego estuvo el APEAS, que era sobre primaria. El porcentaje de eventos adversos en global es un 8,5%, es decir, que estamos en el rango que está más o menos todos lados, que es entre un 8,5% y un 10%, ¿vale? Ese es el rango habitual. ¿Y cuáles son los errores médicos por orden de frecuencia? Pues el primero, intervención quirúrgica con resultado lesivo. A ver, ¿por qué? Pues porque los cirujanos somos los que hacemos daño de per se. Es decir, nosotros estamos haciendo una herida al paciente, le estamos haciendo daño a su organismo. Y por lo tanto, somos los que tenemos un porcentaje más alto de eventos adversos. Una prescripción inadecuada de medicamentos. Falta de empleo de los medios adecuados de diagnóstico. Falta de la obtención del consentimiento informado de los pacientes. Errores diagnósticos. No obtención del resultado prometido en cirugía estética. Transmisión por transfusiones sanguíneas. Infecciones hospitalarias. Sabéis que nuestros hospitales están colonizados por multitud de gérmenes, que muchos de ellos no se pueden quitar de ninguna forma del hospital. Daños producidos por el propio material eléctrico, quirúrgico, ya sea quemaduras o dejar elementos dentro del cuerpo del paciente, lo que se llaman oblitos, y fallecimiento por no prestarse asistencia sanitaria de manera adecuada y urgente. El primer error en cirugía, como decía Torres en el año 37, es la operación innecesaria. Eso no se aprende hasta que uno no lleva muchos años trabajando en cirugía. Cuando uno llega a cirugía, lo que quiere es operar todo lo que se encuentre por el camino. Hasta que nos damos cuenta de que hay pacientes que no deben de ser operados porque el riesgo-beneficio no justifica una intervención con alta posibilidad de complicación. El siguiente después de la operación innecesaria es realización de un procedimiento quirúrgico por un cirujano no adecuado. Eso es también fundamental. Los cirujanos deben de saber cuáles son sus límites, o si no, el jefe debe saber qué límite tiene cada uno de los cirujanos que atiende.
Esto es una viñeta de Forges porque Forges lo supo recoger muy bien en esta viñeta. Es decir, aquí realmente dice, ¿usted tenía 2 piernas seguro cuando entró en el quirófano? Imposible. Y ahí tiene con sus 3 piernecitas. Entonces, esto es un evento adverso como otro cualquiera, ¿vale? Si vemos la frecuencia de eventos adversos según especialidad, como os he dicho, cirugía por el hecho de hacer daño tiene el porcentaje más alto, un 46,1% de los casos. Veis que por negligencia son bastante altos también, ¿vale? Lo sigue medicina interna y a partir de ahí obstetricia, urgencia y anestesia la última. ¿Por qué? Porque anestesia siempre se ha preocupado mucho del tema de seguridad. Aunque le dé mucho miedo a la gente anestesiarse, es mucho más seguro anestesiarse que operarse, ¿vale? En medicina, en interna, básicamente el error fundamental es el error en la medicación, porque es lo que manejan los internistas. Es decir, igual que nosotros podemos lesionar con el bisturí, el internista maneja medicamentos. Y los polimedicados ya ese es otro grupo totalmente diferente donde esto es mucho peor. Es decir, los polimedicados en primaria, esto es aterrador. Esto es un estudio hecho en Suecia en el año 2007. 212 pacientes con una prescripción de 1.621 fármacos. Es decir, una media de 8 fármacos por paciente, más o menos lo que puede tener. Aquí un polimedicado puede tener más. Pero bueno, 640 de los medicamentos eran inapropiados. La mayor parte de los pacientes, 94,3, tenían uno o más medicamentos inapropiados. Un 12,3% de los medicamentos no estaban indicados. 6% eran ineficaces. 6,7% fueron administrados a dosis incorrectas. 0,7 fueron prescritos con instrucciones incorrectas. 1,3 tenía instrucciones que el paciente no entendía o que eran poco prácticas. 0,7 tenían interacciones medicamentosas. 8,6 interacciones con la enfermedad del paciente. 3,1 duplicados. 16,5 se administraron con una duración inaceptable. Y 27% no eran las alternativas menos costosas. Es decir, que si veis ahí, el tema de polimedicado habría que tomárselo y replanteárselo muy mucho, ¿vale? En un evento, en una tabla de eventos adversos, los eventos adversos pueden ir desde sin daños hasta condicionar la muerte. Esto solo es un pequeño ejemplo. Una intervención quirúrgica, abro un asa intestinal sin querer, le doy 4 puntos, no pasa nada, Dios muy buena, no hay problema. Sin daño. Impacto no previsto, no hay daño, ¿vale? Si al paciente resulta que se mancha de líquido intestinal, tengo que ponerle tratamiento antibiótico, pero el paciente se va a su casa, eso es un daño bajo. Si el paciente le abro la tripa, no me doy cuenta, lo cierro, hace una sepsis y lo tengo que reoperar, eso ya es un daño moderado. Si lo abro después de una sepsis, si le tengo que hacer una ileostomía o una colostomía y va a requerir otra intervención mayor, eso es un daño severo. Y si el paciente hace la sepsis, no me da por operarlo y se me muere en la UCI, eso es un daño grave. Eso es lo. El primero de los... Todo esto llevó a la Organización Mundial de la Salud a crear lo que se llamó la Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente, que decía que la cirugía segura salvaba vidas. ¿Esto por qué? ¿O qué pretendía? Pues esto pretendía promocionar la seguridad quirúrgica como un tema de salud pública, crear un listado de verificación quirúrgica y, sobre todo, intentar tener estadísticas reales, porque no hay estadísticas sobre las vidas que se pierden a lo largo de todos los hospitales de todos los países. En Andalucía se realizó esto que se llamó el proyecto Comprueba, que yo estaba participando dentro de los autores del proyecto Comprueba, que fue la adecuación del listado de verificación de la OMS
a nuestro medio, a nuestra zona, ¿vale? Luego también estuve trabajando en el grupo de estrategia para la seguridad del paciente durante unos pocos de años y fui también el encargado de seguridad del Hospital de Jerez hasta que la gerenta que vino, de la que estábamos hablando, me echó también de eso y luego me volvieron a rescatar nuevamente y seguí otros pocos de años, ¿vale? El proyecto Comprueba lo que creó fue el listado de verificación que utilizamos actualmente dentro de todos los hospitales de la Red Andaluza. ¿Por qué consideraba la OMS que el tema de la seguridad en el quirófano era un tema de salud pública? Pues miren ustedes, por una cosa muy simple. La tasa de complicaciones quirúrgicas ronda entre un 3 y un 16%, es muy variable, con una tasa de mortalidad que está entre 0,4 y 0,8, y al menos hay 7 millones de complicaciones incapacitantes y 1 millón de muertes anuales en el mundo. Si pensamos que la mitad de ellas son evitables con el uso del famoso listado de verificación, resulta que salvamos 500.000 vidas, lo cual no es para despreciar, ¿vale? Entonces, ¿qué pretende el listado de verificación? El listado de verificación, aparte de darle, por donde todos ustedes saben, a todos los grupos de médicos, anestesistas y todo eso, porque no les gusta nada, lo que pretende es que hagamos todas las cosas correctas a todos los pacientes y en el momento adecuado. Eso es lo que se pretende con el listado de verificación, ¿vale? Este fue el primer trabajo que apareció publicado sobre la utilidad del listado de verificación, que salió publicado en el New England Journal of Medicine y por un señor que se llama Atul A. Gawande, que ya os he presentado previamente con el libro del listado de verificación. Realizaban un estudio en 8 hospitales, que vienen numerados del 1 al 8 para que nadie sepa qué hospitales. Se veía el número de pacientes antes de usar el listado y después de usar el listado. En total 8.000 aproximadamente, que son bastantes pacientes, ¿vale? Y se veía la infección del sitio quirúrgico, la vuelta al quirófano, la aparición de neumonías o la muerte. Pero a mí me interesa algún tipo de complicación, antes de usar el listado o después de usar el listado. El primer hospital, está en Jordania, ¿vale? Se pasaba de 11,6% de complicaciones a 7%. Bueno, normal. A ver, Jordania probablemente no tenga una medicina muy buena. Usaban un listado, perfecto. El segundo país, Filipinas, se pasaba de un 21% a un 5,5%. Es decir, se reducía muchísimo el número de complicaciones. Bueno, Filipinas tampoco es un país clave de la medicina. Pero luego aparece Londres. En Londres se pasaba de un 12,4 a un 8%. Es decir, que se bajaba también mucho. Luego la India, que estaba muy bien antes y bueno, reducía algo también. Luego Washington pasaba de un 13,5% a un 9,7%. Es decir, que también en Tanzania y en Canadá y en Nueva Zelanda se conseguía reducir casi a la mitad el porcentaje de complicaciones. Y era estadísticamente significativo. Es decir, el listado de verificación servía. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que hace el listado? Pues mire, el listado lo primero que hace es evitar los errores de localización. Es decir, se dice que entre 1.500 y 2.000 errores de localización quirúrgica. Habéis visto la segunda diapositiva, la paciente se opera de una rodilla, lo opera en la buena. Bueno, pues esto, en una encuesta, el 21% de los cirujanos informó haber tenido un error de localización alguna vez en la vida, ¿vale? Y pasa. Y hay que intentar evitar que pase, ¿vale? Luego, anestesia segura, el uso del pulsioxímetro, que aunque aquí se lleva usando desde hace muchos años, no se ha usado siempre en todos sitios. Entonces, eso pone la posibilidad de que se pueda diagnosticar rápidamente cualquier problema de oxigenación. El riesgo de infecciones, verán ustedes, si no ponemos las dosis de antibiótico
media hora o una hora antes de la cirugía no sirve para nada. Y si no se pone el antibiótico adecuado, lo único que estamos haciendo es crear resistencia. Y estamos llegando a esto, a las bacterias asesinas, que gran parte de la culpa es debido al uso no indicado de los antibióticos. Todavía se sigue poniendo profilaxis antibiótica en cirugía limpia, que no sirve para nada, antibióticos, y el momento de aplicación no correcta ni el tipo de antibiótico adecuado. El listado de verificación viene de la aviación. El listado de verificación se hace antes de despegar y cuando el avión ha llegado a tierra. Después de darle muchas vueltas, entiendo por qué los de aviónica lo hacen todos, por una cosa muy simple, porque van dentro del avión, y si el avión se cae, se matan ellos también. Pero en el quirófano, da igual que haya listado de verificación, que no haya listado de verificación, porque el que se va a morir no es el que lo tiene que hacer, sino es el que está en la mesa. Ese es el problema, ¿vale? Os lo cuento así porque después de haber hecho todo el trabajo del proyecto Comprueba, estuvimos verificando a ver cómo funcionaba el tema de los listados. Los listados no se han hecho nunca bien en ningún hospital. Nunca, jamás. Se hacen, pero para mentir, ¿vale? Se hacen, pero mentir. Nosotros seguimos siendo esto: el cirujano con la sangre, el anestesista con el café, el grupo que debía de estar juntos. Mentira. Aquí está uno que se llama Paco trabajando y bien mirando. Ese es el equipo que tenemos nosotros, ¿vale? Y ese equipo debía de estar juntos, trabajando todos para lo mismo, ¿vale? Bueno, hasta aquí os he puesto en situación. Ya sabéis que las cosas no están tan bonitas como parecen, ¿vale? Ahora vamos a hablar un poquito de metodología en seguridad. Voy a intentar no ser demasiado pesado, pero voy a intentar explicaros cuáles son los métodos más adecuados y qué es lo que hemos hecho nosotros en mi hospital el tiempo que yo estuve encargado de esto, ¿vale? Lo primero, estos son los 4 métodos en seguridad: el análisis modal de fallo y efecto, que se llama ANFE, el análisis causa-raíz, los workaround y los briefing. Por encima, el ANFE, ¿para qué se utiliza? Se utiliza antes de abrir cualquier cosa o de iniciar cualquier cosa para ver en qué sitio nos podemos equivocar o en qué sitio pueden estar los problemas. Veréis, en el hospital de Jerez había un pequeño hospitalito del CMA que estaba al lado del área de urgencia. El área de urgencia se quemó, se llevó quemado allí yo no sé cuántos años porque ni el seguro pagaba ni el hospital tenía dinero. Bueno, al final hicieron por fin una ampliación de la zona de CMA y van a abrir oficialmente un nuevo quirófano de CMA. Entonces hicimos un análisis causa-raíz para ver todo, un ANFE, para ver cómo podíamos evitar que hubiera problemas. Como la historia era muy larga, dividimos el ANFE en 3 partes. Uno era desde que el paciente llegaba a la consulta hasta que se le daba la opción de que se iba a operar en cirugía mayor ambulatoria. Otra parte era desde que el paciente llegaba a la puerta del quirófano hasta que salía del quirófano, y otra parte era desde que se iba a su casa hasta que se le daba el alta. Entonces, en cada uno de los grupos, pues estaban todas las personas que trabajaban, de tal forma que lo que se intenta con esto es saber qué puede fallar y qué consecuencias tiene el fallo y cómo se puede evitar antes de que el fallo ocurra. Por ejemplo, supongamos lo más clásico: ahora todo señor por encima de 65 años está anticoagulado, ¿vale? Pues que no viniera el paciente anticoagulado y se suspendiera en la puerta del quirófano. Pero resulta que el paciente a lo mejor tardaba 4 meses en llegar a la puerta del quirófano porque se le había dado para operar en mayo y se operaba en septiembre. Y en ese periodo de tiempo, pues podía ocurrir que el médico de cabecera o el médico hematólogo le pusiera una anticoagulación y cuando llegara nadie lo supiera y el paciente se suspendió. Pues entonces se creó un despachito con una señorita enfermera que hacía 24 horas antes del ingreso una llamada telefónica a todos los ingresos para saber si se había puesto algún tipo de anticoagulante. Eso es
se consiguió o se hizo porque apareció como una de las posibles modos de fallo que podía ocurrir en el protocolo de la cirugía mayor ambulatoria. Esto viene de la empresa, ¿de acuerdo? Es decir, esto viene por ejemplo, de la empresa de automóviles se hace siempre. Y yo siempre pongo un ejemplo. ¿Qué les parecería que en una lata, un tetrabrí de tomate, apareciera un tornillo? Desagradable, ¿verdad? Cuanto menos desagradable. Y si encima te lo tragas, te puede perforar. Peor, ¿vale? Bueno, pues esto lo vieron aquí, dijeron, a ver, esto se ve gravedad, ocurrencia y detección. ¿Cuán de grave es que se mete un tornillo en un tetrabrí de tomate? 10, mucho, es grave. ¿Cuánto ocurre? Poco. Hombre, el tornillo no se le va soltando al sistema, pero vamos a ponerle un 2, ¿vale? 2. ¿Es fácil de detectar? No, no es nada fácil. Otro 10. Entonces, cuando multiplica, esto se multiplica. 10 por 2 por 10. Pues sale 200, ¿vale? Esto se llama número de prioridad de riesgo. A mayor número, más rápido hay que buscarle la acción preventiva. ¿Cómo se hace la acción preventiva para saber si hay un tornillo? Pues todos los tetrabrí pasan por un escáner de metal. Ese es el sistema de que no se te escape un tornillo en mitad de un tetrabrí. Pues esto es lo mismo. Tenemos que buscar cómo solucionar el problema antes de que ocurra, ¿vale? Con eso, lo que se hace es entonces, se hace un listado con todas las indicaciones y se intenta evitar que todo eso ocurra. Pero cuando ya ha ocurrido, es decir, el ANCE es a priori, pero cuando ya ha ocurrido, ¿qué hacemos? Por ejemplo, la paciente que se le ha puesto en una bomba de catéter epidural una perfusión intravenosa. ¿Qué hacemos? Pues hay que hacer lo que se llama un análisis causa-raíz. El análisis causa-raíz es como investigar un asesinato, ¿vale? Hay que intentar investigar qué es lo que ha pasado, ver cronológicamente qué hechos han sido los que han producido el evento adverso y hacer indicaciones para que eso no vuelva a ocurrir. Aquí hay que tener mucho cuidado con varias cosas. En primer lugar, esto no es un sistema punitivo, ¿vale? No hay que echarle la culpa a nadie. Y hay que tener mucho cuidado a la hora de hablar con las personas implicadas para que sepan que no estamos intentando en ningún momento culparlos. Habitualmente la culpa no es de la persona, la culpa es del sistema. Es decir, hay cosas que no funcionan bien y hay que solucionar, ¿vale? Entonces, se crea un grupo de trabajo, que el grupo de trabajo lo que hace es recoger información cronológica de las personas implicadas en el evento Centinela y luego se intenta describir ese evento y ver cuáles son las causas que pueden haber favorecido a que esto haya aparecido, ¿vale? Esto se hace con esto se llama diagrama de Ishikawa o diagrama de espina de pescado. Aquí estaría el evento y aquí están los factores individuales, factores ambientales. No es lo mismo que sea de noche que de día, no es lo mismo que la persona que se le haya producido sea un contrato de verano que sea un contrato de toda la vida, las tareas, comunicación, se ha informado bien, se ha dejado por escrito que se pusiera el vial, todo eso es lo que se intenta con esto. Y con esto se hace lo que se llama la cadena de los porqués. ¿Por qué ha pasado esto? ¿Y por qué ha tenido que pasar? ¿Y por qué ha ocurrido? ¿Y tú por qué fuiste a tal sitio? Entonces, con esos porqués, lo que se intenta es intentar llegar al fondo de la cuestión y ver qué es lo que hay que solucionar. Al final de todo, se saca una lista de las cosas que se deben de modificar, se modifican las cosas que sean modificables y, y sobre todo se informa a todos aquellos que han participado y a todos los que han tenido que ver con el evento para que sepan que se van a poner las medidas oportunas para que esto no vuelva a repetirse, ¿vale? En mi caso, hicimos aproximadamente, pues yo calculo que entre unos 8 o 9 análisis causa-raíz a lo largo de 3 años aproximadamente.
Hay que intentar empezar siempre por eventos adversos de poca importancia, para que no vaya uno a meterse primero con alguien que se haya muerto, porque hombre, hay que intentar, esto tiene su práctica, ¿vale? Y en segundo lugar, la documentación de esto, no hay ninguna ley que prevenga el que esta documentación pueda salir del hospital. Es decir, si un abogado sabe que se ha hecho un análisis causa-raíz sobre un evento centinela, puede pedir la documentación. Entonces, esa documentación tiene que estar bajo custodia y no debe de llevar ningún nombre. ¿Por qué? Porque si hay una reclamación, el abogado puede utilizarlo en contra de la persona, digamos, a la cual le haya producido el problema. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. En otros países sí está legislado y no se puede utilizar por parte de los abogados para ningún tipo de litigio, ¿vale? Pero aquí no tenemos ese tema. Los World Round. Bueno, pues los World Round nosotros los convertimos en rondas quirúrgicas. Todos los jueves nos juntábamos el equipo quirúrgico, no cirugía, trauma, ginecología, otorrino, enfermería, la supervisora, anestesia, y nos juntábamos junto con la dirección, ¿vale?, para discutir riesgos potenciales contra los pacientes y proponer soluciones e identificar si se necesitaba algún recurso. ¿Por qué estaba la dirección? Pues estaba la dirección porque, por ejemplo, se trataban temas como la luz del quirófano no funciona, hay que cambiar la luz, eso cuesta dinero, evidentemente yo no puedo decir que cambie la luz, tiene que ser la dirección, ¿vale? Y ahí se trataban temas como, en el quirófano de la semana que viene van a entrar 2 vías aéreas difíciles, tiene que haber un anestesista con un broncoscopio, una paciente que tiene 220 kilos va a tener un parto que tiene que hacerse en el quirófano de arriba porque tiene mucho riesgo y porque además la camilla que tiene el quirófano de tocojines nada más que aguanta 180 kilos y la mujer que pesa 220. Pues entonces todo eso era lo que se hablaba allí. Se hablaba si se necesitaba material, si fallaba alguna mesa de quirófano, si había habido algún problema durante la semana anterior. Esto es lo que se hace en los World Round. Son rondas quirúrgicas periódicas y formales donde se junta todo el servicio para poder hablar sobre temas de seguridad, ¿vale? Y los briefings, bueno, si alguien ha hecho buceo alguna vez, te dicen el briefing de antes de meterte. ¿Qué es eso? Pues eso es una charlita de 2 minutos donde te dicen cuidado con la corriente que hay abajo, que es muy fuerte, vamos a darle la vuelta así a un pecio que hay, tened cuidado que hay 3 anclas no engancharon. Eso es un briefing, ¿vale? El mejor sitio donde hacer los briefings son en los cambios de turno de enfermería, ¿vale? Los cambios de turno tienen que ser reuniones cortas donde se informe sobre una serie de cosas básicas e importantes. Nosotros hicimos o hacemos periódicamente todas las mañanas a las 12 de la mañana una reunión de todo el equipo de enfermería con el equipo de cirujanos que pasa la planta para dar la información sobre los pacientes, cómo están, qué se requiere de cada uno, qué analítica se le ha pedido, qué controles hay que tener. Eso es un briefing, ¿vale? Eso es un briefing. Reuniones del grupo donde sean breves, rápidas, informales, pero donde se hable sobre problemas de seguridad. ¿Y cuál es el futuro? Pues miren, el futuro no sé si le va a gustar a mucha gente. Cuando a alguien que está metido en una cama van a ponerle una inyección y le dice, oiga señorita, ¿eso usted me va a poner? Lo que le ha dicho el médico. No le dicen ni fu ni fa, ¿vale? Eso va a cambiar, ¿vale? Implicación de pacientes y familiares en la seguridad. Esto todavía no está pasando aquí, pero va a pasar. Esto es la Mayo Clinic. Preparando para la cirugía, ¿qué necesitas saber? Ya te dicen qué es lo que tienes que saber, qué es lo que tienes que llevar preparado, qué es lo que tienes que llevar escrito, qué es lo que le tienes que preguntar al médico, ¿vale? Centro para el Control de Enfermedades y Prevención. Protéjase a usted mismo y a sus amados de infecciones relacionadas con la cirugía. Todo. Antes de la cirugía, National Health Service.
ve a un especialista antes de la cirugía, en el día de la cirugía, después de la cirugía, vuelta a la normalidad. Es decir, que cada vez se va a intentar implicar más a los pacientes en su propia seguridad. Hace años se operó un anestesista de mi hospital de un túnel del cardio, ¿vale? Cuando todavía no estaba el listado de verificación ni nada por el estilo. Aquí no es, aquí una flecha, es este brazo. Entonces, claro, a ver, ella sabía perfectamente por dónde iban los tiros, pero esto lo vamos a seguir viendo de forma habitual. Es decir, cada vez los pacientes van a saber más y se van a ver más implicados, ¿vale? Y voy a terminar ya con algo un poquito del futuro. Verán, este artículo es del 13 de mayo del 2024, es decir, ha salido hace 11 días, si no me equivoco. ¿Qué dice? Pues dice que para los quirúrgicos, los aparatitos que están en celeste son aparatitos que van a poder estar mejorados por inteligencia artificial. La máquina de anestesia, la torre de laparoscopia, equipamiento, diatermia, etcétera, y esto que es un control para que una persona del exterior te pueda ir informando si hay algún problema o si tú tienes alguna duda, puedas preguntarle, ¿vale? Es decir, que la inteligencia artificial, lo último que yo he visto este febrero en un congreso es que las torres de laparoscopia te indican en colores por dónde tienes que ir. Es decir, no ya solo se ve perfectamente amplificada la pantalla, sino que te va marcando los límites por donde tienes que ir haciendo la disección, los uréteres te lo marcan en colores, ¿vale? Con lo cual no te lo vas a cargar ya, porque si te lo cargas es porque ya estás daltónico, porque vamos, que te ve perfectamente, ¿vale? Y entonces eso es el futuro de la inteligencia artificial. Y en medicina, bueno, pues en medicina me refiero a medicina interna. Ayuda con las prescripciones, ayudas en polimedicados, ¿vale? Los polimedicados se van a venir muy bien, se va a ver muy beneficiados de lo que es la inteligencia artificial, los algoritmos de diagnóstico que van a aprender por ellos mismos, el diagnóstico por imágenes e imágenes tridimensionales que se van a poder utilizar en el mismo quirófano y que ya están utilizables, ayudas terapéuticas. El futuro, espero que con esto algo mejore la calidad de asistencia a nuestros pacientes. Termino con una frase de Ramón y Cajal que dice: lo peor no es cometer un error, sino tratar de justificarlo, en vez de aprovecharlo como aviso providencial de nuestra ligereza o ignorancia. Nada más, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctor Mateo, por presentar. Y como es habitual en esta academia, pues abrimos el coloquio de un tema bueno, que da para reflexionar mucho. Si alguno de los asistentes tiene algún comentario, doctor Vilches. En primer lugar, yo quiero felicitar a un exalumno mío, Totalmente. que es una persona increíble, en el cual yo me pondría en su lugar. Yo echo a faltar ahí la figura del patólogo, porque hasta donde llega mi experiencia, después de varias decenas de miles de biopsias, he visto de todo. Es decir, por ejemplo, una biopsia hepática que tiene unos glomérulos renales preciosos, no solamente en una ración, sino en más de una ración. He visto en un legrado flexo de Auerbach, perfecto. Decíamos nosotros que la alegra la tenía la genética de gordura. He vivido un par de casos terribles. Yo creo que ya ese caso está sustanciado. No voy a citar a médicos, pero se puede.
Imaginemos que una joven tiene un parto, le mandan la biopsia al patólogo, en ese caso era yo, y aparecen por allí elementos trofoblásticos que infiltran la musculatura. Nunca se puede diagnosticar un coliocarcinoma, no se debe diagnosticar un coliocarcinoma porque tenga una infiltración muscular. Es una cosa, pero aquello era demasiado infiltrado. Se le dice que le hagan las pruebas bioquímicas correspondientes y evidentemente aquello sale disparado todas las pruebas bioquímicas correspondientes ya a un coliocarcinoma. Pues el hospital le da el alta, esa paciente ingresa en otro hospital con una hemorragia cerebral, o tiene una hemorragia cerebral, vamos a pensar que es el polígono de Willy, de esto, es trasplantada. Se trasplantan los dos riñones. Y se trasplantan los dos riñones con el peor tumor que se puede trasplantar, que es un coliocarcinoma, que por definición eso aguanta lo que le eche. Afortunadamente a mí no me llamaron nunca, porque hubiese sido terrible si me llegan a llamar. Entonces, eso no quiere decir que yo esté diciendo que el patólogo no se equivoca, no, en absoluto. Nosotros teníamos un dicho que era, lo decía don José Sánchez, que decía que el patólogo lo que no puede retirar nunca es la palabra cáncer. Si se dice que hay un cáncer, no la puede retirar. Después decir, no hay cáncer. Entonces, ¿dónde están algunos errores? Algunos errores están simplemente en la codificación de la preparación. Yo recuerdo un carcinoma totalmente indiferencial que me aparece con el nombre de una señora, una macroscópica, no tenía interés porque era un pequeño degrado, no tenía ningún interés. Se ve un carcinoma indiferenciado de una edad provecta que puede ser compatible con un carcinoma de próstata, con la verdad que es un carcinoma de próstata. Se emite el informe así. Yo creo que aquella tarde fue la que más posiblemente corrí en mi vida, porque después cuando se mira aquello, pues resulta que esa señora era un señor. Perdón, al contrario. Ese presunto señor era una señora. Lo he dicho mal. ¿Por qué? Porque había habido un problema con el personal auxiliar que hay una codificación. Entonces, yo creo que también la anatomía patológica debe estar presente. Teniendo en cuenta que la anatomía patológica se la ha exigido mucho siempre. Mucho. Porque se decía, es el notario que da fe. Yo solía responder, pues me gustaría cobrar como los notarios. Claro, si no me puedo equivocar, el notario, ahora los notarios cobran muy poco. Pero en aquella época cobraban bastante bien. Y había un dicho que solíamos decir, en relación un poco, para relajar el ambiente, decía, los cirujanos operan con guantes y con mascarillas para no ser identificados. Tienen las paradas cardíacas que las provocan los anestesistas. Mientras que el patólogo firma abajo. El patólogo es el único que firma. En el hospital de Mora había un servicio que lo único que guardaba, o sea, se metía el informe en la historia desaparecía, pero lo único que escribía la secretaria era la transcripción del informe de la anatomía patológica.
Era una cosa completamente increíble. Y era lo único que estaba guardado. Y como sabía que escribía, era lo único que estaba guardado en tomo. Claro, ¿qué pasaba? Pues que de vez en cuando había unas equivocaciones terribles. Entonces yo creo que el patólogo debe estar presente ahí, como un control de calidad de la propia anatomía patológica, que puede haber equivocación. Últimamente yo he conocido un caso que no ha sido en España, con un problema de codificación, tumor renal, se le pone otro código y se extirpa el riñón del paciente que no tenía nada. Mientras que el señor de carcinoma renal hay que volverlo a operar otra vez porque hacía un carcinoma renal. O sea que esas cosas pasan. Entonces yo creo que hay en esas que me parecen magníficas las conferencias, y me parece magnífico también haber aludido al libro del inglés Dañar Nunca, porque el libro está construido muy bien, con capítulos que cada capítulo corresponde a un paciente. El paciente que tiene la aneurisma, el paciente que tiene, y se encuentra ahí las dificultades que tiene. Es un libro magnífico, ha escrito otro después, pero ese es un libro magnífico y que me alegro que haya sido. Y la conferencia me parece totalmente magnífica, por sincera. Por desgracia, lo que no podemos, si queremos mejorar algo, es engañarnos de lo que realmente no queremos. Hay una cosa que no he comentado, que es el que se llama, bueno, hay dos problemas. Uno es el del paciente que tiene el evento adverso y otro es el médico que ha producido el evento adverso, que también se está viendo porque no hay ningún sistema de psiquiátrico o psicológico de encauzamiento de ese paciente, porque yo sinceramente, a medida que han ido pasando los años, cada vez me ha costado más trabajo soportar una complicación. Es decir, yo he hecho una cirugía de alta complejidad, que era razonable que tuviera un porcentaje muy alto de complicaciones. Páncreas, esófago, complicaciones que podían rondar entre el 30 y el 40%. Pero a mí eso últimamente ya me quitaba el sueño. Es decir, yo ya llegaba a un momento determinado que me quitaba el sueño. Y eso, bueno, a ver, tendría que haber también alguien que tratara a esa víctima secundaria. La víctima secundaria es el médico que está agobiado por ese problema. Eso debería, y ya se está empezando a sacar publicaciones sobre ese tema. Es verdad que el patólogo es el que refrenda gran parte de los actos que hacemos. Es decir, que evidentemente, si tú tienes un problema, has operado a un paciente y tiene un cáncer, si tiene una complicación te quedas más tranquilo si tiene un cáncer que si no lo tiene. Eso está claro. Claro. Entonces el patólogo al final refrenda eso. Yo he visto eso que decía de pinchar un hígado y sacar un riñón, o que tuviera nefrona allí. Yo he visto sacar con una mano a un famoso cirujano. Dice, uy, estoy quitando el riñón. Vas así, lo saca y dice, coño, este es el bazo. Dice, bueno. Sacó el bazo y luego se llevó el riñón, claro, evidentemente. Pero vamos, esas cosas, digamos que entran dentro del anecdotario de nuestra vida. ¿Verdad? De nuestra vida. Pues muchísimas gracias, porque ha sido una conferencia bien fácil. He pasado un rato de... Gracias, doctor Riche. Tenía la palabra también el doctor Bueno. Bueno, pues efectivamente me uno a la felicitación del doctor Riche. El doctor Mateo ha hecho una conferencia magnífica. Se ve que la tiene muy desarrollada y muy estructurada. Y además es un tema no que sea actual, sino que ya en el año 1999-2000, porque el error humano es entre 1999 y 2000, marcó un antes y un después,
que a nosotros nos cogió en el hospital de Puerto Real despegando el hospital. Decía el doctor Riche que la anatomía patológica, o qué decir del radiodiagnóstico y la radiología actual, que está en el centro del campo de la medicina, es decir, del checklist de los pacientes con el tema digital. Lo ha contado el doctor Mateo de que bajan al paciente, pues el paciente baja para hacerse un TAC y resulta que lo que se tenía que hacer una ecografía, pues el paciente baja de esto para hacerse una exploración del brazo derecho, resulta que era del brazo izquierdo, es decir, la lateralidad, es decir, los equipos de radiología hoy en día se componen de técnicos, enfermeros, auxiliares y tal. Si no hay una coordinación entre ellos, pues cantidad de incidentes tuvimos previos a citado un caso del hospital de Mora. Lo voy a citar yo después de hacer una intervención muy corta, porque nunca he contado esto dentro del hospital de Mora, de hablar de la seguridad del hospital de Mora de radiología, que teníamos un aparato de radioscopia y un telemando, que era la alta tecnología del hospital, pues imagínate, ¿no? Pero esto que nunca he citado, nunca he... Bien, pues evidentemente pusimos en marcha esto, lo que ha dicho el doctor Mateo, pusimos en marcha un grupo de trabajo de seguridad del paciente en radiología, lo hicimos en consenso con los otros servicios, como no podía ser de otra manera, de cara con los celadores a la hora de bajar el paciente, con los enfermeros a la hora de administrar contraste, porque la seguridad del paciente es todo, en todas las especialidades, pero la radiología es tremendo, porque claro, si está haciéndose una resonancia y le pones un contraste yodado, pues ya estamos por tanto, el tema diagnóstico es parte fundamental, porque si no hay un buen diagnóstico, no puede haber un buen tratamiento. Entonces, de ahí arranca todo. Y si el cirujano tiene que estar implicado completamente con el diagnóstico. Un cirujano que aún está en el hospital de Puerto Real, un gran cirujano, me dijo una vez: Antonio, lo primero que hago cuando entro en el hospital de guardia, y especialmente los fines de semana, me voy a la centralita telefónica para ver qué radiólogo tengo de guardia. Es decir, porque es fundamental el hecho en el hospital de Puerto Real no había ecografía. El servicio de ecografía se montó cuando llegó allí, ¿no? Entonces, el hacer un servicio con todos los elementos de radiodiagnóstico que hoy día son fundamentales, pues está la seguridad del paciente, de la propia máquina, la seguridad del paciente en el propio procedimiento y la propia seguridad del paciente en el conjunto del hospital, ¿no? La Sociedad Europea de Radiología, junto con la Sociedad de Técnicos de Radiología, hace unos 10 años elaboró unos principios básicos de seguridad del paciente. Por tanto, el tema me ha apasionado, y lo del checklist que tú has mencionado evidentemente viene de la aviación, porque antes de poner el avión en marcha, el piloto le va diciendo para que lo vean y lo oigan si hay algún botón que no sea. Eso en exploraciones radiológicas es fundamental, y en el hospital de Puerto Real se hace desde cuando yo estaba. ¿Por qué? Porque hay una bomba que no se ha puesto, hay un esto que no se ha puesto. Y en exploraciones ecográficas, porque en ecografía de mama, porque si por donde no pasa el aparato de ecografía, la lesión no se ve. Si tú vas rápido y un cuadrante no lo has visto, o una parte de la mama no lo has visto, a ti se te ha pasado un tumor, porque estamos hablando de tumores de 4, 3, 2 milímetros. Entonces, si tú no haces un checklist personal de por donde tú estás haciendo la exploración, tú te vas. Esa es la seguridad del paciente, la que tú veas una exploración rápida hecha, sin un buen checklist mental del que la está haciendo, pues se te ha quedado para atrás el diagnóstico. Y ya termino. Por tanto, es fundamental. Una de las cosas que se puso en marcha también en Puerto Real fue las sesiones coordinadas conjuntas de todas las especialidades.
centralizar las sesiones clínicas en el servicio de radiología, para ver las imágenes todos juntos, en conjunto. Y pusimos un cañón, y está puesto, donde se proyectaban las exploraciones de todos los pacientes que se veían por procedimientos, tema cáncer de pulmón, cáncer de tiroides, el tumor esteroideo, y se veían todas en radio, lo sabe muy bien el doctor Lorenzo, que también participaba en la oncológica. Entonces, pues es fundamental. Esto es un trabajo de equipo global, y eso es, y por tanto, es un tema que a partir del año 2000 se desarrolló y ya pues ha quedado. ¿Qué pasa? Que a veces hay distracciones, que se relajan los equipos, que se relajan y tal. El caso del Hospital de Mora, para que se vea hasta qué punto puede llegar desastroso el no tener cuidado y seguridad con el paciente y no estar y estar distraído, es una anécdota que nunca he contado, y afortunadamente el único aparato que teníamos de alta tecnología era un telemando, y bajó un pobrecito, que es un viejecito, tenía la mano fuera y le hicieron una urografía, que era la técnica más avanzada que se hacía allí. Le hicieron la urografía, el hombre no se podía mover, le movieron el telemando, le entallaron el telemando, el técnico, y le rompió el dedo. Y a la siguiente paciente, cuando entró, dice, y hay un dedo. Verídico, ¿eh? De ahí la responsabilidad que tenemos y la importancia del checklist y de la seguridad del paciente. Y gracias por tu comprensión. No te dejo por Bueno, muchas gracias, doctor. Bueno, doctora Felicidad Rodríguez también tenía la palabra. Muchísimas gracias y enhorabuena porque ha estado genial la conferencia, que es un tema fundamental, estamos de acuerdo de todo. Pero, quisiera que poner los mecanismos para asegurar la seguridad del paciente, y valga la redundancia, no es ya solo una obligación ética, sino una obligación deontológica. El código último del año pasado, de si cosa algún artículo, tiene todo un capítulo dedicado a la seguridad del paciente, que se irá afinando con el tiempo, con las segundas víctimas que has comentado, porque también eso incide en la seguridad del paciente, y por supuesto obliga a todas las áreas, a todos los médicos y a los directivos. Y el código de ontología implica sanciones sin el incumplimiento, que me parece algo bueno, fundamental y clave. Y por eso reiterarte el agradecimiento por hablar de este tema. Muchas gracias. Enhorabuena por la conferencia, ha sido muy ilustrativa, y lo que sí quería era contestarle a una manifestación que has hecho en lo referente a la ansiedad del cirujano, y cada vez que tiene que hacer, por ejemplo, una intervención que sea complicada o que sea con todos estos problemas. Ha hablado de la necesidad de un servicio tanto psicológico como psiquiátrico para la atención al cirujano. En la actualidad existe un programa de atención integral al médico enfermo por parte del Colegio de Médicos, del que yo soy miembro como médico psicoterapeuta, y que tratamos toda esa clase de problemas en el momento. Entonces comprendemos perfectamente que ante una determinada circunstancia pueden provocar problemas de ansiedad, como por ejemplo tuvimos que atender a médicos que se vieron desbordados, por ejemplo, durante la pandemia, y tuvimos que ofertar soluciones que no eran capaces de desarrollar o que no estaban capacitados para desarrollar frente a determinados problemas. Entonces, concretamente ahora tenemos una gran afluencia de médicos de atención primaria, porque están desbordados con muchos problemas y cosas así. Pero era comunicarte de que existía, de que existe ese programa, y que en cosas incluso puntuales podemos atenderlas. Y que no solamente eso, sino incluso hacer lo que se denominan grupos Bali, que reuniones de grupos con
o miembros del mismo servicio para que todos aleguen las causas psicológicas a las que se ven sometidos, a las tensiones y a muchos más problemas, como por ejemplo depresiones tras intervenciones, culpas que sobrevienen añadidas, ansiedades ante una determinada intervención, etcétera, etcétera. Era únicamente comunicarte de que existe ese... Muchas gracias, porque no lo sabía. La verdad es que no sabía que existía esa posibilidad en el colegio médico. Existe esa posibilidad que es muy desconocida y que cada vez se está conociendo más y cada vez está teniendo mayor atención. Debería de, digamos, de darse publicidad a la posibilidad de que aquellas personas que tengan estrés post complicaciones o por problemas puedan, porque yo sabía que había un grupo de atención pues a determinados tipos de patología, de médicos, claro, pero no a este en especial. Entonces sí, siempre es bueno. Es que se ha ampliado. Antes esto surgió para atender a médicos que tenían o bien problemas psiquiátricos muy graves o bien problemas de drogadicción o toxicomanía. Eso es lo que yo sabía. Pero posteriormente esto se ha ido ampliando porque cada vez es más la afluencia de médicos con problemas de ansiedad, con problemas de burnout, con problemas, por ejemplo, ahora incluso en el CIE 11 ha salido ya tipificado el síndrome de desgaste profesional. Y entonces son muchos los médicos que se ven afectados por esa cantidad de demanda que tienen que atender, etcétera, etcétera, y las consecuencias que se derivan de todo esto. Entonces, ya no se ha limitado a este contexto, sino podemos decir de que el contexto de la toxicomanía, de toda esa serie de cosas que en un principio se originó el sistema, cada vez son menores y son mayores los otros trastornos que se están atendiendo. Perfecto. Únicamente Muchas gracias. Bueno, enhorabuena, no, evidentemente no por la magnífica exposición. Yo quería hacer una participación por la vía de la clínica, ¿no? Como de aquí se han sugerido algunos aspectos. Yo creo que desde que, me parece que fue hace veintitantos años, que salió el artículo del error es humano y tal, pues prácticamente todo fue tan sorprendente de que había más errores en médicos que accidentes de tráfico en Estados Unidos. Pues yo creo que prácticamente todos los servicios clínicos de tal se pusieron en marcha, ¿no? Y los hospitales en general, con el tema de los aspectos de la seguridad dirigidos a la medicación, ¿no? De tal manera que yo creo que se ha centrado en esta situación sobre el tema de las prescripciones, y eso ha sido espectacular. Es decir, desde el momento en el que se ha introducido pues las bases de datos en el ordenador y la prescripción basada en esto, los errores ahí en las prescripciones han disminuido. Luego, otra cosa ya la administración, ya cuando interviene la enfermera, etcétera y tal, que ya ahí puede haber también, se ha introducido también la informática ahí en ese aspecto y tal, pero yo creo que ahí eso es más incontrolable. Y mi pregunta iba en el otro sentido. Es decir, cuando se crea el evento adverso, en fin, hay comisiones de todo tipo ya y los hospitales, me da la impresión de que al final el tema no funciona, en el sentido de que se excusa la culpabilidad de la individual, se procura que no haya una culpabilidad, sino que se alude al sistema, ¿no? Que parece que es la mayoría de los casos, por lo menos de lo que se informa, es fallos del sistema, ¿no? Claro, la cuestión me ha sorprendido muy gratamente que la inteligencia artificial esté controlando perfectamente la eficacia y la seguridad de los quirófanos y de sus maquinarias, ¿no? Pero claro, ¿cómo se puede controlar ya yo me imagino que no es posible, ¿no? Sobre todo la infraestructura de medios, de formación médica y de enfermería, ¿no? De tal manera que ese aspecto, que yo creo que tiene una trascendencia enorme, y me parece a mí que eso también va a ser difícilmente controlable. Y ahí yo creo que se tiene que hacer especial énfasis en formación y en dotación de recursos y en dotaciones de infraestructura y de recursos médicos. Yo hago aquí alusión, por ejemplo, a un caso que se publicó hace unos años que tuvo una influencia mediática en España enorme, en el hospital de
en un hospital de Madrid, en un área de neonatología, que había una enfermera que realmente pues tenían disponibilidad en una unidad de cuidados intensivos en Madrid, y había un chico de 500 gramos o de 100 gramos y la chica la pusieron allí a trabajar, porque llevaba ya por la vía de sindical de no sé qué, le correspondía ese plazo y la chica ya lleva un año. Entonces pues administró exactamente una leche de biberón pensando que era la alimentación parenteral y la criatura murió. Ese caso se difundió, ¿no?, enormemente por todo. Entonces yo pienso que ahí tengo la impresión de que ahí los aspectos de formación y tal, eso, y las infraestructuras, ahí tienen que ser las administraciones, ¿no?, las que realmente pongan los recursos adecuados para que las ratios correspondientes y tal se tengan que cumplir, ¿no? Claro. Mira, está totalmente demostrado en todos los países del mundo que las épocas de vacaciones de verano, Semana Santa en áreas donde se celebra y Navidades son los periodos donde más fallecimientos se producen como consecuencia de eventos adversos. Ramadán, por ejemplo. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Esto no hay personal ahora mismo suficiente para cubrir los hospitales en esos momentos, ¿vale? Pero no solamente no hay personal, sino que el sistema de adscripción del personal a determinados sitios muy específicos se sigue haciendo por puntuación sin saber si tiene conocimiento o no, ¿vale? Yo he llegado a estar operando una noche con una auxiliar que no sabía dónde estaban las medicaciones, con una enfermera que no sabía lo que era una pinza de PEAN, y yo me tiraba de los pelos. Entonces, a ver... Claro, bueno, sí, no, me tiraba, daba igual, me cambiaba de guante. Entonces, eso son, aquí una cosa es la seguridad médica que estamos hablando, que el propio médico intenta crear su seguridad, y otra cosa es la seguridad que te da la administración y que te dan los condicionantes que tenemos asociados, ¿vale? Vamos a seguir teniendo problemas, eso lo sabemos seguro, ¿vale? Pero bueno, lo que tenemos que saber es que esos problemas existen y que vamos a intentar solucionarlos, pero lo que no está de nuestra mano no podemos arreglarlo. A ver, primaria, ¿cómo la vamos a arreglar? Primaria ahora mismo es complicadísimo. La única forma de mejorar primaria es aumentar el sueldo al doble, y ahora que en vez de 7.000 haya 14.000, porque quieran venir a trabajar en primaria. Pero vamos, primaria está para que la maten. No por los médicos, sino por cómo está la situación de atención de primaria. Los hospitales, ¿cómo están las listas de espera? A ver si es que estamos en una situación, ¿por qué? Porque el gasto sanitario ya hay que meter muchísimo más dinero para cubrir las necesidades sanitarias del momento. Pero bueno, eso ya son temas que se salen y que por ahí no vamos a hablar, porque como nos metamos en eso, estamos aquí enfangados para meter. La madre del cordero. Sí, ya, sí, yo lo sé. Tú lo sabes igual que yo lo sé. Sí, Esa es la madre del cordero. Llevo muchos años metido en esta historia y sé perfectamente cuáles son muchos de los problemas. Lo que ocurre es que nosotros muchas veces nos quejamos y no ponemos de nuestra parte lo poco que ponemos, que debemos de poner más, ¿vale? Pero que problemas hay no uno, problemas hay 400.000. Claro, si estás trabajando a todo trapo y no te da tiempo de hacer ni el listado de verificación o no lo quieres hacer, pues mal asunto. Esos son problemas, ¿no? Pero bueno, creo que me salgo del tema. Muchas gracias. Por alusiones. Bien. Anestesia es la especialidad médico-quirúrgica más segura que hay. Totalmente. Estoy de acuerdo Por con una razón muy sencilla. Porque cuando comenzó hace 200 años, la gente moría como chicha. Claro. Y los que practicaban la anestesia en aquel momento, que no eran unos anestesistas, porque la especialidad surgió después, Sí. los cirujanos, se preocuparon de hacer estadísticas de ver mortalidad y de esas cosas. Eso por un lado. Por otro lado, dentro de lo que es la muerte en el quirófano, hay que distinguir la muerte por anestesia de la muerte por comorbilidad, que es la mayor parte de las muertes que se producen en los quirófanos. Y eso me gustaría también decirlo como eso. Y me gustaría también, a propósito de los Cherly, decir que
cuando yo empecé la especialidad hace 40 años, lo primero que me enseñaron fue hacer el checklist de la máquina de anestesia. Claro. Eso fue lo primero que me enseñaron mis maestros. Y me hicieron mucho hincapié en que el oxígeno tenía que funcionar. Luego hay algo que habría que también que decir algo. Yo creo que tú lo has tocado, pero diferencia entre el efecto adverso y la negligencia. Vamos a ver, claro, es que yo no me he querido meter, hay que hacer varias matizaciones. ¿Qué es una complicación y no un evento adverso? ¿Qué es un evento adverso prevenible? ¿Qué es un evento adverso no prevenible? Pero eso de alguna manera lo has explicado. ¿Y qué es una negligencia absoluta? Pero Por bueno, ejemplo, el caso del anestesista que hubo en Valencia, que usaba la misma aguja para drogarse él, sí. eso fue una negligencia. sí, total. Por poner un ejemplo, porque de manera consciente hacía daño. Claro. Muy bien, ¿alguna reflexión más? Bueno, yo de nuevo felicitar al doctor Mateo por traernos hoy esta reflexión aquí. Una reflexión que, como señalaba la doctora Felicidad Rodríguez, está íntimamente relacionada con la ética y con lo que hacemos todos los días los médicos, ¿no? Antes de cerrar el acto, pues me gustaría presentar las excusas del señor presidente, el doctor Girón, y vicepresidente, el doctor Vizcaya, que por diferentes motivos pues no han podido estar aquí esta tarde. En definitiva, muchas gracias y se levanta la sesión.